Israel y Estados Unidos siguen provocando una reacción en cadena que incendiará el Golfo Pérsico. El petróleo y los fertilizantes, esperanza de muchos países para su abastecimiento. Escrito por Murad Sadiqzadeh, presidente del Centro de Estudios de Oriente Medio, profesor visitante de la Universidad HSE en Moscú. Contenido parcial del periódico digital RT.com. Contiene entrevista con el destacado empresario colombiano Oscar Murillo, dueño de Pacífico Commodities. Voz: César Augusto Orozco, de Medios Internacionales desde Atlanta, Georgia. El tema del petróleo, gas natural y fertilizantes mantiene a Turquía en alerta máxima, ya que está aún más expuesta porque se encuentra en la intersección del tránsito de energía, el comercio regional y el procesamiento de alimentos. Un análisis reciente de energía mostró que Turquía importa alrededor del 99% de sus necesidades de gas natural, mientras que el GNL representó el 44% de las importaciones de gas turco en el primer trimestre del 2025. Las compras de gas turco han incluido históricamente volúmenes sustanciales de Rusia, Irán y Azerbaiyán, junto con el GNL de proveedores como Qatar y Argelia. En el lado del petróleo, Ankara también ha trabajado para diversificarse hacia el crudo iraquí y kazajo, mientras que la ruta de Kirkuk a Ceyhan recuperó su importancia durante la interrupción actual. Por lo tanto, Turquía no es un observador lejano de esta crisis. Es uno de los países a través de los cuales las consecuencias energéticas y logísticas de una guerra más amplia en Oriente Medio se transmiten casi de inmediato. La energía nunca es solo sobre energía. El petróleo y el gas no son productos básicos aislados fuera de la economía real y a nivel global. Están incrustados en todo, dan forma a la base de costos de la petroquímica, la economía de los fertilizantes, la viabilidad de la fabricación intensiva en energía, el precio del transporte, la resistencia de las cadenas logísticas y la estabilidad de los sistemas alimentarios. Oscar Murillo, empresario colombiano y dueño de Pacífico Commodities, dice: No, tenemos un desafío impresionante, miren, les cuento. Está bloqueado el estrecho de Hormuz. Eso es un paso chiquitico. Por ese corredor, que en el lado más angosto mide 33 kilómetros, pasan más del 30% de los fertilizantes, más del 20% del petróleo, más del 25% del gas licuado que se comercializa vía marítima en el mundo. De esas proporciones estamos hablando de lo que pasa por ese corredor tan chiquitico. Cuando los hidrocarburos aumentan, no simplemente aumentan las facturas de calefacción de los hogares o los precios de la gasolina, se irradian hacia afuera a través de cada capa industrial. El precio de los plásticos, disolventes, fibras sintéticas, amoníaco, urea, carga, agricultura a diésel, embalaje, seguro de envío y materias primas industriales comienza a aumentar con ellos. Por ejemplo, la urea ya está al límite. Mercado Internacional ya reportó máximos históricos de precio en los últimos 10 años. Tenemos más del 37% de alzas reportadas en las últimas 3 semanas. En una economía global ya debilitada por años de guerra de sanciones, choques inflacionarios y fragmentación de la oferta, otro choque energético no se convierte en una perturbación temporal, sino en un multiplicador de la fragilidad sistemática. El problema de los fertilizantes es especialmente revelador porque muestra la rapidez con la que la escalada geopolítica se transforma en inseguridad alimentaria. Según se informa, los productores de fertilizantes en partes de Asia han detenido los nuevos pedidos debido a las interrupciones relacionadas con el conflicto y la casi parálisis de los corredores de envío cruciales que habían sofocado una parte significativa de los flujos de fertilizantes de Oriente Medio, junto con el petróleo y el gas utilizado para hacerlo. Los precios de las materias primas aumentaron en cuestión de días. Colombia es un país de importación de toneladas de fertilizantes. Oscar Murillo, prominente empresario quien lleva décadas al frente de su compañía de fertilizantes Pacífico Commodities,
Nos habla de este renglón fundamental en la agricultura colombiana. Estamos trabajando el plan de gestión de riesgo en 3 líneas específicas. 1, manejo de inventarios. 2, el manejo de la financiación. 3, el trabajo técnico en campo, que para nosotros es uno de los más importantes. Pero nosotros le vamos a dar muy duro al trabajo técnico en campo. Vamos a blindar al agricultor desde la tierra, desde el campo, desde la finca. Y nuestro trabajo va a estar enfocado en fertilización de precisión. Que cada grano de fertilizante se aplique con precisión quirúrgica. Es nuestro deber y nuestra obligación, y es la única forma en la que nosotros podemos mitigar el impacto en el costo y evitar el desperdicio. Esto importa mucho más allá de cualquier renglón. Los fertilizantes se encuentran entre los fundamentos ocultos de la producción moderna de alimentos. Cuando los precios del gas natural se disparan y los flujos de fertilizantes se aceleran, el costo de producción de alimentos aumenta, los márgenes colapsan y las tasas de aplicación más bajas pueden alcanzar los rendimientos. Pero le preguntamos al empresario colombiano de Pacífico Commodities, Óscar Murillo, por qué es tan esencial el suministro de estos productos energéticos que deben navegar a través del estrecho de Hormuz. Ahí en el Golfo se producen las mayores cantidades de nitrógeno del mundo. Arabia Saudita, Qatar, Irán. Y le cuento otra cosa, ahí en el Golfo se produce el 44% del azufre mundial. Ese es un subproducto del petróleo y esa es la base para hacer los fosfatados, el MAP y el DAP. Si no sale azufre por Hormuz, las plantas de fósforo del mundo tienen que parar, no tienen materia prima para trabajar. La seguridad alimentaria se convierte entonces en rehén de una guerra vendida en el lenguaje de la disuasión y la necesidad estratégica. La Unión Europea, al igual que países tales como Colombia, no son espacios agrícolas marginales que puedan evitar los fertilizantes y los choques de combustible. Las cifras de Eurostat muestran que la Unión Europea produjo 258 millones de toneladas métricas de cereales, 162 millones de toneladas métricas de leche cruda y 21 millones de toneladas métricas de carne de cerdo en el 2024. Esa escala importa porque la agricultura europea moderna consume mucha energía en todas las etapas, desde la producción de fertilizantes y el cultivo mecanizado hasta el secado, la refrigeración, el sacrificio, el envasado y el transporte. Cuando los costos del gas y el petróleo aumentan, la presión no se limita a los intercambios de energía al por mayor. Influye directamente en el costo del pan, la carne, los lácteos y todo producto de la canasta familiar y la logística en todo el continente. La crisis en Irán del actual año 2026 ha bloqueado el estrecho de Hormuz, paralizando el suministro global de fertilizantes nitrogenados como urea y amoníaco, de los cuales Irán es un gran productor. Esto genera escasez mundial, un aumento de costos de hasta el 30% para agricultores y amenazas a la seguridad alimentaria. Por el estrecho de Hormuz transita cerca del 30% de los fertilizantes comercializados a nivel internacional, repercutiendo en las economías de Occidente y de países latinoamericanos como Colombia. Óscar Murillo, de Pacífico Commodities, brinda algunas recomendaciones para el sector agrícola colombiano. Bueno, nuestra invitación para los agricultores hoy es primero hacer compras responsables, o sea, no comprar para almacenar, no comprar de más para guardar en la finca. Tenemos que entender que todos tenemos que trabajar. Segundo, pues no dejar de hacer aplicaciones, no dejar de fertilizar. El impacto negativo en la cosecha cuando no fertilizamos es irreparable y obviamente las pérdidas económicas son demasiado altas, entonces no parar sus procesos de fertilización. Estar muy pendientes de las especulaciones de los intermediarios en el precio. Bueno, y para la industria no solo de Colombia, sino de la región, nosotros tenemos que trabajar muy duro para reducir la dependencia que tenemos en este momento del mercado internacional para el suministro de abonos. Escrito por Murad Sadiqzadeh, presidente del Centro de Estudios de Oriente Medio, profesor visitante de la Universidad HSE en Moscú. Contenido parcial del periódico digital RT.com. Entrevista con Óscar Murillo de Pacífico Commodities. Voz: César Augusto Orozco, de Medios Internacionales desde Atlanta, Georgia.